comentarios del ingeniero José Blandón y pues empecemos por el principio. Siempre. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, ahora que usted hablaba de la zona del canal, hay dos colonialismos. El colonialismo físico es la estructura colonial que era la zona del canal. Y el mental. Esa es rápidamente, eso es fácil de resolver y nosotros lo resolvimos, porque eliminamos la presencia de los Estados Unidos y vencimos el colonialismo físico. Pero hay el colonialismo mental y él requiere de un proceso de concientización que no lo hemos resuelto. Hoy, la autoridad del Canal de Panamá es El Newsonians. una colonia mental. No es que su trabajo no responda a los Estados Unidos, sino que ellos piensan que ellos son una república diferente a nosotros. Y eso lo tenemos que resolver. Bueno, rápidamente, porque quisiera, como les prometí, hacerle un balance de lo que es el problema político nacional frente a lo que va a ocurrir mañana, que es la apertura del proceso electoral en la República de Panamá. Venezuela, noticia por varias cosas. Una, por el proceso electoral en desarrollo, en la que no hay la menor duda, el gobierno va a ganar porque no tiene contendientes. Es una elección que es más un autorreferéndum. Pero ayer, en medio de todo este proceso, se da cumplimiento a una advertencia que Diosdado Cabello había hecho unos días antes en un programa de televisión que tiene. Yo no sé si usted puede verlo y soportarlo, pero si usted quiere poner a prueba su paciencia. Un bate lleno de clavos. Si usted quiere poner a prueba su paciencia, busque ese programa y trate de verlo por lo menos 15 minutos. Bueno, él ahí había amenazado que iban a cerrar este banco. Y se produce ayer una acción sobre Banesco, que es el banco privado más grande de Venezuela y que tiene aquí en Panamá. Importante en Panamá. Y el gerente Oscar Doval es llevado, ¿adivinen dónde? A la Comisión de Inteligencia del Ejército. Él no fue llevado a ninguna, no fue llevado a ninguna institución democrática. Y allí permanecen junto a 11 altos dirigentes del banco. ¿Acusados de qué cosa? Durante muchos años Maduro ha venido diciendo que se está traficando y se conspira se utilizan los bancos para mandar y transformar y boicotear la moneda local y dólares, etcétera. Y ellos lo acusan al banco de prestarse a una maniobra de descapitalización de dólares y de boicoteo de la moneda. El cierto es que hay un paquete nuevo de monedas y hay serios problemas financieros en Venezuela. Pero este es un elemento de presión duro contra la oposición. Y eso se da a unos cuantos días del proceso electoral. Recuerda que el 20 de mayo, ¿a quién se le ocurre una democracia, César? Bueno, eso está ocurriendo y de paso nos quiere dar un coletazo a nosotros diciendo que se está utilizando a Panamá. Siempre es fácil para ellos utilizar a Panamá. Sin embargo, los controles financieros que tenemos nosotros aquí en nuestra banca, señor presidente Maduro, son infinitamente superiores a lo que tenga usted allá. Así que no venga aquí con ese cuento con nosotros. Bien, en los Estados Unidos, voy rápidamente porque quiero ir al tema nacional. En los Estados Unidos, el presidente Trump ahora sí está metido en un lío grande. Ayer pasé un tiempo viendo lo que cuesta una mentira. La secretaria de Comunicaciones del gobierno, la señora Sanders, una mujer, ella es hija de un gobernador, una mujer de carácter, ayer fue apabullada por los periodistas que de una forma, además molestos, porque resulta que el señor Giuliani, uno de los nuevos abogados del señor Trump, y además neoyorquino, que se cree una superestrella, hizo una serie de declaraciones, a mi juicio, un poco atrevidas, porque no fueron coordinadas con el equipo legal de Trump, ni siquiera con la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, anunciando que era cierto que el señor Trump había reembolsado el dinero que el abogado Cohen le había pagado al artista porno. Storm. Tormentosa. La tormentosa muchacha, pechugona ella. Y esta es la primera vez que se reconoce, y es un cambio de estrategia que agarró a todo el mundo fuera del lugar. Y en esa conferencia de prensa,
la gente le preguntaba a la señora Sanders, ¿usted nos mintió o usted no tenía la información? Fue una cosa terrible porque alguien está mintiendo. Miente el presidente Trump, mintió ella, mintió Cohen, miente Giuliani, y ha agarrado a Trump en una tormenta. Un storming. En donde la mentira siempre, nadie puede repetir una mentira en forma consistente, nadie, por más brillante que sea. Y ha puesto al presidente de los Estados Unidos en una situación bien complicada, bien complicada. ¿Cuál es el problema político de estas cosas? Cuando los presidentes de los Estados Unidos se meten en estos líos, entonces sacan el mazo para pegarle a alguien, para distraer la atención. En los Estados Unidos, el simplismo de los analistas políticos asesores es crear un ruido más grande para que tape el ruido anterior. Pero más grande que este, solo una guerra. Pero no solamente Giuliani hizo esto, sino anuncia por encima de la toma de posición del canciller de los Estados Unidos o el secretario de Estado que van a liberar 3 presos de Corea del Norte. Por encima. ¿Cómo lo sabe? Y si lo supiera, ¿por qué tiene que decirlo en un programa, en una charla de amigos? Pues? Todo eso está pasando en los Estados Unidos y ha afectado duramente. Pero mientras eso está ocurriendo, una delegación de los Estados Unidos arribó a Beijing para conversaciones sobre el problema comercial. Este es un tema bien complicado, porque China constituye uno de los elementos más importantes, de los socios económicos más importantes de los Estados Unidos. Pero es muy difícil para los Estados Unidos resolver el problema del déficit porque los Estados Unidos se han quedado atrás en la globalización. Y ahora resulta que China es el defensor más grande de la globalización y el promotor de la globalización está pidiendo cacao porque quiere nacionalismo. Mire dónde estamos nosotros. Este vuelco de la historia es importante que lo tenga en la mente porque de ello lo voy a hablar cuando regrese a la parte nacional. Eso se está desarrollando en este momento. Es muy poco probable que se lleguen a acuerdos. Es muy poco probable, porque también creo que va a ser muy improbable que lleguemos a acuerdos. Digo, lleguemos porque es la sociedad la que está jugándose ahí. Yo no soy ni coreano ni americano, soy panameño, pero lo que pase allí nos va a afectar. Que se llegue a acuerdos en Corea del Norte, porque lo que entiende el presidente de Corea del Norte por desnuclearización de la península es totalmente diferente a lo que entiende el señor Trump. ¿Ok? Entonces, estas conversaciones están desarrollándose. Mientras en México, en medio de la campaña electoral, ayer Bloomberg, la cadena esta de noticias económicas, de noticias financieras particularmente, anuncia que en la última evaluación de encuesta que tienen de México, López Obrador tiene 48% del voto efectivo contra 30% de Anaya, que es su más cercano contrincante, con una diferencia de 18 puntos a 2 meses de las elecciones. Voto efectivo. Esto significa que está prácticamente cantada, así como está ahora mismo la cosa. Mientras en eso hay un cambio de la dirección del PRI. En medio de la guerra. Cambiando el caballo en medio del río. En medio del río. Cosas extrañas están... Haciéndole caso a Gustavito Díaz Ordaz, que dijo esa frase: uno no cambia de caballo en medio de un río. Y termino con esto. La violencia sigue en Nicaragua, ni la negociación, ni nada. Fíjese lo que significa tomar decisiones sin medir el pulso de la nación. Ortega, que era el dueño absoluto y es el dueño absoluto del sistema judicial, el sistema electoral, el sistema legislativo y del ejecutivo, ahora no es el dueño del país, porque las calles son del pueblo. A la vuelta, le quiero hacer un análisis coyuntural, que hagamos juntos un análisis coyuntural sobre cómo nos agarra este 5 de mayo, que es mañana, a un año del proceso electoral. ¿Y cuáles son las variables que usted debe tener en la mente cuando piense un poco sobre el futuro? Bueno, a un año de las elecciones, ¿cómo está el panorama? ¿Y cómo pues pinta de ahora en adelante? Como usted siempre dice, Fernando, lo primero es lo primero. Quiero primero felicitar a Lupe Castillero. Hombre. Nominada por Premio de Panamá en positivo. Le digo una cosa, aquí en Next el talento nacional está en ascenso. Sí. Nosotros tenemos aquí, para mencionarle 3 nada más, entre Lupe, Katy, Linda Brand, muchachas bonitas, todos los ojos de la... Linda Brand.
Vuelvo loco cualquiera. Al presidente lo vuelve no los ojos, sino sus preguntas. Talento. Talento, exactamente. Unido a la belleza, es un arma poderosa. Se la ofrecemos todas las mañanas para que usted disfrute del talento de ellas. Oiga, una cosa importante. Ayer se dio una reunión llamada por la Presidencia de la República, por el Presidente de la República, con tres ministros, Zuntrak y Capac, en la que estuvo presente el Ministro de Trabajo, el Ministro de Comercio y el Ministro de Desarrollo Social. Estuvieron presentes, lograron avanzar en posiciones, pero no hay acuerdo. Creo que ha llegado el momento en que todos empujemos para conseguir un acuerdo entre Zuntrak y Capac. El tiempo ya es demasiado. Está afectado a miles de personas, no solamente Zuntrak, sino todas las industrias y todos los trabajadores informales que trabajan y viven de la construcción. Hablo de todas las que venden comida, hay pasando trabajo. Hago un llamado a la conciencia de quienes están negociando. El tiempo corre contra todos nosotros ahora. Creo que ha sido oportuna acción de gobierno y creo que es importante presionar para que se llegue a un acuerdo final. Ya. Mañana es tarde. También quiero anunciarles que mientras nosotros estamos discutiendo cosas aquí, ayer en un cable que publicaba EFE, en Brasil, Odebrecht se ganó un contrato para la construcción de un megapuerto allá en el estado, en el suroeste de Brasil, el estado de Espíritu Santo. Un megapuerto que su construcción está estimada en 2.100 millones de reales, equivalentes a 100 millones de dólares. Porque a pesar de todas las investigaciones, parte del proceso de cooperación, la empresa puede seguir construyendo. Esa y todas las empresas que estuvieron envueltas en el Lavajato. Entonces aquí nosotros estamos de radicales, ¿no? Haciendo daño no solamente a las empresas, hay otras empresas que también trabajan en Panamá que están sujetas a presiones. Esta gente de Blue Apple, ¿no? Entonces estamos en contra de que las empresas estén trabajando porque los acuerdos de colaboración son diferentes. Bueno, nada más le doy estas noticias en ese positivo, pero algunas que están en Blue Apple están pasando trabajo. Y yo llamo la atención porque esas son cosas que podemos perder empleos. Ahora vamos a lo que vinimos. Yo les dije a ustedes que quería compartir un análisis para que usted tenga elementos y usted tenga su propia posición. La primera cosa que le quiero aconsejar, cada vez que usted mira en perspectiva hacia un proceso electoral, trata de tener una idea del conjunto, de un tiempo anterior al proceso electoral. Recuerde usted que desde 1989 al 2019 hay 30 años, exactamente 30 años. Entonces usted trate de tener una idea, recordar los procesos electorales del 89, de 1994, del 99, 2004, 2009, 2014 y 2019. ¿Por qué? Porque sin historia no hay presente. Y sin presente no hay futuro. Por eso que le ofrecemos un segmento de historia para que usted tenga en la mente las cosas, le ofrecemos el presente para que usted pueda pensar en el futuro. Recuérdelo, siempre, sin historia no hay presente y sin presente no hay futuro. Entonces veamos ese escenario de los 30 años y rápidamente voy a tomar 2 puntos nada más. En la elección de 94, fue la elección donde más competencia hubo entre las propuestas electorales. Y esa elección la ganó el PRD con Ernesto Pérez Valladares a la cabeza con el 33%. No se pongan a discutir si es 33 punto algo. Voy a poner 33%, seguida de quién, de Mireya Moscoso. El 30. Con el 30% redondo, ¿no? Porque ahora comienzan a mandar de que no, que fue tanto. En obsequio a la brevedad. Y pasó una cosa importante. El Molinena, que siempre iba con el panameñismo, se separa del panameñismo y Carles, el profesor Carles, difunto Carles, un gran panameño, bajo la bandera presidencial y saca 17%. Y Rubén Blades, con Papá Egoró, una nueva propuesta independiente, un movimiento juvenil de una gran figura como Rubén Blades, saca 19%.
Y ningún candidato llegó a pasar más del tercio. Y habría también propuestas del Partido Demócrata Cristiano, del Partido Solidaridad Inmún, ¿se acuerda? Aquella propuesta que llevaba como candidato a don Samuel Lewis Navarro. Galindo. Galindo, perdón. Y ese conjunto hizo que hubiese un reparto. ¿Sí? Cuando comenzó el proceso electoral, Pérez Valladares, en el 93, tenía 5% de aceptación. 5% de aceptación. Veníamos de la invasión y toda una campaña de corrupción que se le echó al PRD y todo el mundo daba por muerto al PRD. Muerto, bueno, no estaba muerto, estaba de parranda. ¿Qué es lo que caracteriza la apertura del proceso electoral que será mañana? Mañana, sábado 5 de mayo, el Tribunal Electoral anunciará formalmente la apertura del proceso electoral. Entonces tenga usted el bosque ahora en la mente. ¿Cuáles son las grandes líneas que afectan la coyuntura económica y política del país en este proceso electoral? Entonces haga algunos renglones. Por ejemplo, el efecto de la justicia como elemento de confrontación política. ¿No cree usted que la justicia ha sido un elemento que ha jugado un papel importante en la radicalización de las posiciones de todos los políticos y de la sociedad civil en Panamá? Claro que sí. Porque la mayoría de los panameños tenemos la percepción que esta es una justicia selectiva y que no funciona. Porque mientras nos pasamos discutiendo los altos casos de perfil alto, muy pocas veces usted ve al Ministerio Público o a los dirigentes de la justicia panameña hablando de la justicia para los pobres. ¿Cuántos miles de panameños y panameñas están presos, pues, por ejemplo? Entonces, hay una justicia selectiva incluso, no solamente en la lucha entre el poder que es caracterizado de corrupto, sino en la justicia para los demás. Es un elemento importante. Y ha polarizado esto a tal nivel que la justicia se ha convertido en la percepción y en la realidad política en una arma de lucha política, lo que conocemos nosotros como lawfare. Law de ley, fair de guerra. O sea, la guerra jurídica. Ha sido uno de los instrumentos de estos 4 años. ¿Ello qué ha producido? Ha producido un desgaste adicional a este periodo de 30 años en donde no ha habido una renovación clara de la carta básica de los panameños, que es la Constitución. Al no haber renovación, estamos navegando con una carta, que es la Constitución del 83, modificada en muchas cosas, pero no en lo esencial. Y 2 parches en el que no permite la creación de un órgano legislativo acorde con las nuevas necesidades del país, con un órgano judicial, con una carrera independiente, con una procuraduría, un ministerio público con independencia, sino que el poder sigue concentrado en la presidencia. Y desde la presidencia se maniobra toda la vida política nacional. Entonces, esta realidad de esta primera variable ha producido un desgaste, ahora sí, en la vida política del país. Las estructuras partidarias, Fernando y estimados televidentes, van a este proceso electoral sumamente desgastadas. ¿Qué consecuencia tiene esto? Observe lo siguiente. Como no tenemos encuestas, este es el único país que entra a un proceso electoral y no hay ninguna encuesta de referencia, de nada. Estamos como navegando a ciegas en todo. Entonces vivimos de la percepción. Y la percepción es la verdad para quien la tiene. Entonces, ¿qué ha pasado con los partidos políticos? Tanto el PRD, como el panameñismo, como Cambio Democrático, Molirena, Popular, los nuevos partidos, viven inmersos en una especie de despersonalización política del partido. El partido no tiene personalidad. No sabemos ni siquiera qué piensan sobre temas puntuales, sino ataques coyunturales. Esta pérdida de identidad partidaria hace entonces que ningún candidato proveniente de esa estructura partidaria pueda ganarle el proceso electoral del 2019 con la base de su partido. No. Ninguno. Ni el PRD, ni el panameñismo,
ni Cambio Democrático, ni ninguno. Ninguno puede ganar con la base de su partido. Es más, en la última medición que yo tengo de estos partidos, en el voto efectivo están casi parejos. ¿Eso qué significa? Significa que cualquiera que sea el candidato de esa colectividad política partidaria tendrá que independizarse en su pensamiento de su propio partido. Por ejemplo, cuando los PRD dicen, cuando el PRD gobierna, al pueblo le va bien, es un eslogan muerto. Pero ya nadie recuerda cuando el PRD. Nadie, porque cuando gobernaban también había problemas, pues. Y segundo, que muerto esta estructura, hay una muerte más importante, que es la pérdida de la credibilidad, tanto en los partidos como en las personalidades. Entonces, quien sea candidato por cualquiera de estos partidos, candidato o candidata, tendrá que ir más allá de su partido. Por eso yo le hablaba del trabajo que hizo Lupe Castillero. Léanselo. Pero hay una cosa adicional también. En el sector independiente, ninguno de los independientes ha logrado cautivar al electorado a esta altura. Ninguno. Ninguno pasa el 10%. Y en el conjunto, ellos pueden representar el 10%. Y los partidos, todos. Y los partidos pueden representar en el conjunto como el 60%. Hay 30% del electorado joven y viejo que no tomó ni siquiera pensado quién va a ser el candidato. Entonces quiere decir que entramos al proceso electoral en un alto nivel de incertidumbre. Usted recordará, para hacer en el año que corrió Ricardo Martinelli, para usar las últimas, y corrió Varela, nosotros sabíamos, por ejemplo, cuando corrió Martinelli, a esta altura, que Martinelli iba a ser un candidato fuerte. Y Balbina Herrera marcó de primero hasta septiembre del año precedente a la elección. Pero una campaña extraordinariamente bien planeada de Ricardo Martinelli se llevó por los cachos a Balbina, que dejó de ser la dirigente popular para barnizarse de centro-derecha y perdió el contacto con el electorado. ¿Recuerda eso? En la campaña de Varela, Varela siempre estaba de tercero y se produce aquí el primer quiebre de las evaluaciones de las encuestas. Todas las encuestas fallaron en términos de incluso de la presidencia y de la alcaldía. Radicalmente perdieron. Y fíjese que esa encuesta, el gobierno de Martinelli fue a las elecciones con un presidente Martinelli con el más alto nivel de popularidad de un presidente y perdió las elecciones. Perdió las elecciones. ¿Por qué? Arias no supo interpretar lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo ganó Varela las elecciones al final? Porque se montó en los éxitos de Martinelli con mayor eficiencia que Mimito Arias, que quedó hablando de casa para las mujeres, qué sé yo. Tenía tantos temas que nadie sabía qué pensaba. ¿Por qué yo le planteo esto entonces? Porque en el sector independiente va a restar votos a la lucha partidaria. Para mí, la campaña se va a definir por el mejor candidato de los partidos grandes que sepa interpretar, ir más allá de lo que está ocurriendo en su partido. ¿Por qué? Porque los mismos partidos están llenos de contradicciones entre ellos. El PRD, por ejemplo, enfrenta una campaña interna que va a ser dura. Pero hay un elemento nuevo, que es que esta campaña que arranca oficialmente el 5 de mayo se da bajo nuevas leyes, bajo nuevas normas jurídicas electorales. Cambios estructurales de magnitud que nunca había visto en Panamá. Todas las modificaciones que se dieron desde el 94, el 99, 2004, 2014, no superan los cambios estructurales planteados en las reformas electorales. Por ejemplo, las campañas primarias tienen solamente 45 días y una vez que termina esa campaña hay una especie de receso para entrar en marzo a una campaña de 60 días, de una carrera de velocidad. Y hay tantas limitaciones como conflictos se van a generar. Bueno, de hecho, ayer se produce la Corte Suprema de Justicia, se conoce un fallo de la Corte Suprema de Justicia que anula
una parte de lo que los diputados habían hecho, y ahora hay que esperar la norma que el Tribunal Electoral va a hacer por esta decisión de la Corte. Pero además de eso, nos enfrentamos a una base mediática de redes sociales y de medios de comunicación con sus propias agendas, lo cual es normal. Pero las redes sociales se han sobreestimado en su capacidad de decidir quién va a ser el elector, quién es el que va a ganar. Claro que van a tener un nivel de influencia, pero no son decisorias. Hay mucho más sobreestimación del papel de las redes que de lo que pasa en la realidad. Por ejemplo, hay 5 distritos fundamentales para la campaña presidencial: Panamá, San Miguelito, Colón, Chorrera, Arraiján, representan el 47% del voto presidencial. David, Santiago, siguen siendo los que le van en ese orden. ¿Y esto qué significa? Que el voto urbano es el voto más duro. Y entonces hay una base sobre que el elector los va a jugar a todos ustedes en este proceso electoral. Credibilidad. Aquel candidato o candidata que tenga mayor credibilidad y mayor visión del futuro. Porque ¿qué es lo que está sucediendo con los candidatos ahora? Todos tienen como deporte atacar a Varela. No hablar de lo que van a hacer. Yo no voy a votar, Varela no es candidato. Si yo tengo que darle un consejo a un candidato, lo que le diría, háblale a la gente. Las elecciones son sobre el futuro, no sobre el pasado. El pasado es el presente de hoy. ¿Ah? Y todos los tenemos a flor de piel. Pero ¿qué sucede con los candidatos? No hacen compromisos. Usted le pregunta sobre la educación, sí, la educación está mal. Entonces tú le preguntas, ¿ustedes vieron la entrevista de la exministra Lucy Molinar? Bueno, Lucy cuando fue ministra era así, tomaba decisiones. ¿Hay que reformar la educación? Sí. ¿Cómo lo va a hacer? Porque ya no es la hora de estar diciendo, sí, la educación está mal. No. ¿Cómo la vamos a arreglar? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con respecto a la seguridad? Los candidatos que no se comprometen, no hay una especie de complicidad de clase entre el candidato y el electorado. Entonces, es que la mayor parte no pertenecen ni siquiera a la misma clase. El gran problema de aquí es que... Claro, porque aquí en Panamá se ha dado un fenómeno curioso. Los políticos han sido desplazados por los empresarios. Eso está pasando en el mundo. Y el mundo viene de vuelta a buscar ahora estadistas. Porque una nación no necesita un empresario como presidente, necesita un estadista que pueda mirar por las próximas generaciones. Fíjese, por ejemplo, y voy a terminar con esto. Usted cuando hable, observe, y usted cuando vea un candidato, mire qué dice y tenga en mente el plan. De lo que usted quiere. Lo que usted quiere, pero mire el cuadro electoral. Hay 300.000 muchachos nuestros que van a votar por primera vez. Ayer hablaba yo con un periodista del Panamá América que me estaba haciendo sobre este tema unas preguntas y yo le preguntaba, ¿cuántos años tú tienes? Yo tengo 34 años. Entonces le pregunto, ¿cuál político recuerdas tú que últimamente haya dicho algo que a ti te interese? Ninguno. Su respuesta es ninguno. A estos muchachos que van a votar temprano, que por primera vez, pero no temprano, los muchachos votan tarde y dejan de votar mucho porque la juventud no está entusiasmada en la política. Pero ese voto no es partidario. El que movilice esa juventud, ya no con las teorías tontas del Tim Martín ni el Tintal, no. Con lo que significa el mundo moderno. Estos muchachos están conectados con el mundo. Ellos le hablan al mundo. Entonces nuestros candidatos, como tienen mente muy pequeña, no le hablan a estos muchachos. Si usted sube el perfil de 25 a 34 años, estamos hablando de muchachos profesionales con alto nivel de preparación técnica, con bajo nivel de salario. El promedio de ingenieros médicos en ese lapso de los 25 a los 34 años es de $1,100, $1,200. Si usted suma 2 muchachos, no se pueden casar, por eso que no se casan. Y alquilan. Alquilan, entonces, y los alquileres están caros. Entonces, más tiempo gastan
hablándole contra el gobierno y despotricando contra el gobierno, si llueve, porque llueve mucho. Entonces, mire entonces el perfil de la economía. La economía va a ser una parte del debate. ¿Sabe por qué? Por el empleo. ¿Y dónde se puede generar empleo en Panamá? A ver, ¿en el sector agropecuario? No. Es en el sector servicios donde hay que modificar la plataforma de servicios de este país. Y donde nuestros jóvenes están más conectados con el mundo. Hoy sale una noticia a nivel mundial. Panamá es el país de mejor conectividad marítima y aérea de nuestra área. Ese es el mundo de nosotros. Entonces, ¿qué estamos mirando nosotros? Fíjese que yo veo a diarios gente diciendo que este es un país que se está acabando. Que el que quiere conocer Panamá, que se está acabando. Panamá no se está acabando, ni se va a acabar. Panamá es un país de una gran perspectiva. Observe usted para que usted vea. Si usted no cree, yo que lo veo, mire. Las evaluaciones de nuestro país, desde el punto de vista financiero, indican que esto es un país sólidamente constituido desde el punto de vista de sus finanzas públicas. Nosotros vamos a tener sus finanzas y sus variables macroeconómicas. Nosotros vamos a tener en servicio, entrando en producción, en el año 19, la mina de Donoso, que fue posible por la administración de Martinelli, que va a tener un impacto de crecimiento de 1.5% en el Producto Interno Bruto. Yo le preguntaba, ¿cuántos dirigentes le están hablando a ustedes sobre el precio del cobre? ¿Cuántos ingenieros estamos preparando en eso? ¿Cuáles son las reformas que vamos a hacer para tener más ingenieros? ¿Cuáles son las propuestas que vamos a tener para tener parques industriales y cosechas de tecnología? ¿Cuánto vamos a invertir en la Universidad Tecnológica? Entonces, todas esas cosas. En la Universidad Tecnológica de Peronomé. Son la tecnológica de todos lados. ¿Qué vamos a hacer para tecnificar el agro? Entonces, estas son las cosas importantes. ¿Y qué termino con esto? Aquí. Las elecciones se caracterizan por la complejidad de la misma. No hay nada definido en el camino de quién es el que va a despuntar, porque además no tenemos ni mediciones que nos entretengan. Estamos hablando aquí a nivel de perfil de oído. Este está ganando, este está perdiendo, este sí, este no va. Bien. Lo que sí yo sé, por experiencia profesional, es que el camino no está cerrado para nadie. Este es el juego más abierto, más complejo que está viviendo la nación, en la coyuntura más sofisticada que usted puede imaginarse en el mundo. Jamás, en mi experiencia profesional, había visto tantos cambios simultáneos produciéndose en el mundo, tantas variaciones en las que la República Popular China dentro de 10 años será la economía más importante del mundo, en la que Indonesia será la cuarta, y que los principales socios de eso necesitan el canal. Jamás en el mundo se está produciendo tantos eventos políticos tan complejos. Entonces necesitamos un estadista. Piénselo. Pero termino aquí para decirles, mañana arranca el camino, no de nuevo retorno, el camino del cambio. Ojalá los dirigentes entiendan que será necesario crear un clima de paz y sosiego para un proceso electoral que arranca en medio de profundas heridas y de gente con muchas ganas de venganza. Y la venganza jamás ha desarrollado un pueblo. Lo que desarrolla un pueblo es la dirección de un estadista con visión de futuro. Piénselo. Así es.